¿Alguna vez te has preguntado cómo algunas personas logran aprender uno o más idiomas tan eficientemente que llega al punto that they start switching languages so seamlessly without skipping a beat? C'est pourquoi maintenant je veux parler avec vous sur les 5 langages que je sais parler وكيف كل وحدة من هاللغات مع انه كان عندها هيناتها وصعوباتها فتحوا لي بويب شغل وبويب سفر وكتير اشياء غير, mas tudo que precisamos é pouco de prática para falar mejor en cada idioma. Con esa breve introducción políglota multilingüística les doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Johnny, soy profe de inglés de hace más de 15 años y sé hablar 5 idiomas. En este video les voy a hablar cómo cada uno de esos idiomas los fui integrando, los fui aprendiendo tanto con sus dificultades como con sus facilidades y cómo cada uno de ellos me ayudó a aprender el siguiente. Y este video va a estar dividido en 5 grandes secciones en las cuales cada una de estas partes voy a hablar de uno de estos idiomas y cómo cronológicamente fui adquiriendo este idioma a mi día a día, ya sea por diversión, ya sea por viaje, ya sea por trabajo, y dentro de cada una de esas secciones les voy a incluir una que otra anécdota y especialmente un consejo por cada uno de estos idiomas que podrían adquirir, ya sea para el aprendizaje del inglés o para cualquier otro idioma que estén aprendiendo. Y empezando con el idioma número 1, que obviamente sería el español, ya que yo nací en Caracas, Venezuela, en el 1988, y durante toda mi niñez en mi casa hablábamos español, entonces ese fue mi idioma nativo, lo que todos aprendemos como primera instancia estando en casa. Yo adquirí el español sin tanto esfuerzo, ya que fue el idioma en el cual me enseñaron en el colegio, en la casa. Por ende, en este caso, el primer consejo que les podría decir es netamente la inmersión. Cuando naces en un país, ya estás automáticamente inmerso o inmersa en ese país, en esa cultura, en ese idioma. Por ende, tu adquisición de este idioma va a ser prácticamente automática, sin tanto esfuerzo propio. Uno, porque uno está creciendo y uno está adquiriendo el lenguaje como una esponja cuando uno es niño. Ahora, como adulto, ¿cómo aplicar la inmersión en tu aprendizaje del idioma? Hay varias maneras. La manera más obvia o explícita es viajar a un país y aprender su idioma, que mucha gente, por ejemplo, hace cursos de inglés en Canadá, en Irlanda, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia. Viajas hasta el país para estar inmerso en ese idioma y así automáticamente a empezar a hablarlo y aprenderlo mejor. Pero hay un pequeño detalle que algunas personas se equivocan en esto. Por ejemplo, digamos, voy a ir a Estados Unidos para aprender español y se va a Miami. O sea, no, tienes que ir a un país o a una ciudad, a un pueblo, a un lugar donde no tengas otras personas de habla hispana u otras personas que hablan tu propio idioma. ¿Por qué? Porque el cerebro de alguna manera sabe así como que muy adentro, sabe que tiene ese plan B de que, ay, si no me explico en inglés, sé que mis amigos me van a entender en español, o sé que mi primo me va a entender en español, o sé que el chico de la tienda me va a entender en español. Por ende, el cerebro no se esfuerza lo suficiente para producir en ese idioma. En cuanto a diferencia, si te vas a un pueblo remoto en Irlanda donde nadie, absolutamente nadie, habla español, sí o sí, tu modo supervivencia se activa. Tienes que producir en inglés, tienes que entender el inglés, tienes que pensar en inglés y de esa manera se aprende mucho más rápido que estando con backup o respaldo de otras personas que hablan español. Otra manera de aplicar el tema de la inmersión de los idiomas sin la necesidad de estar viajando, ya sea porque no tienes presupuesto, no tienes tiempo o las posibilidades de viajar, lo que puedes hacer es dentro de tu misma ciudad encontrar estos grupos de intercambios de idiomas. Por Facebook, por Instagram, siempre hay ciertos grupos que ofrecen estas actividades mayormente gratuitas o por consumo si están en un restaurante, en el cual todos son de distintos países y, por ejemplo, algunos setean tiempo. Estos 30 minutos solo se habla en español, estos 30 minutos solo se habla en inglés y de esa manera la gente de habla inglesa practica el español y la gente de habla hispana practica el inglés. Y la última manera que podrían integrar el tema de la inmersión es las redes sociales. Todo lo que están consumiendo online en las redes sociales, TikTok, Instagram, YouTube, podcast, etc. Si entrenan a los algoritmos que les empiece a dar contenido en inglés, poco a poco el algoritmo va aprendiendo, esta persona consume contenido en inglés, te arroja más, dale like más a esos contenidos en inglés y dale no me gusta a los contenidos en español. Poco a poco el algoritmo va entendiendo que tú lo que buscas es contenido en inglés. Entonces, si estás viendo TikTok en inglés, estás viendo Reels en Instagram en inglés, estás viendo videos en YouTube en inglés, ya estás haciendo algún tipo de inmersión, ya aunque sea digital, no de la vida real, pero ya es una inmersión. Y para ir cerrando este primer idioma que es el español, el cariño y la conexión que le tengo a este idioma es súper especial porque obviamente es mi idioma nativo, mi primer idioma,
Pero yo por mucho tiempo de mi vida, y ahorita vamos a hablar de eso en detalle, yo viví fuera de Venezuela por la mayor parte de mi adolescencia y adultez, en el cual yo viví en el Líbano, Arabia Saudita, en otros países, en los cuales yo dejé de hablar de español como idioma principal. Por ende, el español lo fui perdiendo por un tiempo. Yo escribía la palabra lluvia con Y, yo escribía la palabra hacer con S y sin la H, porque por tanto tiempo que dejé de utilizar el español como mi idioma principal, lo fui perdiendo y solo lo volví a adquirir a partir de 2014, que volví a Venezuela a hacer un curso de teatro por un par de años y ya después de eso terminé viniéndome a Chile, así que fue todo un tema. Y ahí en ese curso de teatro, con esas clases de dicción, doblaje, modulación, ahí es que fui adquiriendo de nuevo y corregir el español, y es que está sonando como está sonando ahora, pero hace tiempo yo decía unas palabras que nada que ver. Ahí inventaba palabras que no existían solo porque en el contexto donde nosotros vivíamos, en el Líbano, hablábamos un español casero que inventábamos ciertas palabras. Entonces es súper interesante como con el tiempo volví a readquirir el español como lo tengo ahora. Y ahora empezamos con el idioma número 2, que es el árabe. ومن هلا وراح كل لغة أنا بفسر لكم إياها بجرب أحكيها باللغة نفسها بهالطريقة، بفرجيكم كيف أنا بحكي بهيدي اللغات. وشي كتير مهم لازم تفهموه إنه بكل وحدة من هاللغات صار لي فترة ما بحكيها أو دايما بحكيها إنه حيكون في أغلاط من وقت للتاني، ف that's okay porque todos los idiomas uno se puede ir equivocando y hay que mezclar las cosas. فبفسرلكم أنا كيف تعلمت العربي. أنا وقت كملت 8-9 سنين بالسنة 1998 نحن نقلنا من فنزويلا على لبنان، وأنا اضطريت إجباري أتعلم العربي والفرنساوي، بس هلا بنحكي عن الفرنساوي بعد شوي. اضطريت أتعلم العربي ب4 شهور 5 شهور قبل ما ارجع بلش المدرسه انا وهونيك بلبنان. بس اكيد يوميا مع رفقاتي مع عائلتي على الطريق كنت احكي دايما عربي. وكرمال هيك من سنه 98 لسنه 2008 انا لغتي الاساسيه كانت العربي. بالبيت كنا نحكي شويه اسبانيول، بس مثل ما فسرت لكم قبل شوي كان اسبانيول شوي مخلوط مع العربي مخلوط مع الفرنساوي، فبلشوا ينخلطوا اللغات. Y con ese momento arabístico les vengo con el segundo consejo de este segundo idioma, que es el tema de la soltura. El tema de la soltura con el aprendizaje de los idiomas es que uno tiene que soltar o intentar soltar el miedo. No tenemos que tenerle miedo a hacer el ridículo. Como se dan cuenta, uno se puede equivocar, uno puede pronunciar mal, podemos sonar como Sofía Vergara. Somos Sofía Vergara. Así que no se preocupen hacer equivocaciones, no se preocupen a equivocarse. Yo en mis videos, ¿cuántas veces no me he equivocado? Y si les cuento cuánto edito de todos los videos para que no vean, pero igual incluyo uno que otros errores. Entonces está bien equivocarse, no pasa nada. Especialmente en mis clases en vivo en YouTube, lo han visto pasar, me equivoco tanto en español. Entonces es normal equivocarse porque al final está bien. Uno, somos humanos y somos imperfectos. Dos, cuando estás hablando un idioma que no es el tuyo, que no es nativo tuyo, ya estás haciendo esfuerzo para aprender idioma. ¿Por qué latiguearse y joderse tanto la vida de que, ay, es que no puedo, no soy perfecto? Está bien. Suéltate, relájate, equivócate. Es parte del proceso de aprendizaje, disfrútatelo. Interesantemente, el tema del árabe y mi conexión hacia este idioma es más visceral, gutural, más primordial, más primitivo, así como que mucho más de adentro. Porque, por ejemplo, cuando uno está en unas situaciones donde estás muy molesto o muy arrecho, como decimos en Venezuela, cuando las emociones fluyen muy fuertemente, me sale el árabe. Cuando quiero decir groserías, pero sí, pero con ganas, me sale el árabe. No entiendo por qué, pero me sale ese lado más rústico, por así decirlo, aunque tengo otros lados no tan rústicos, pero cuando me sale el lado rústico, me sale el árabe. Las groserías las digo en árabe, no sé por qué, pero así como que se me empiezan a mezclar las cosas que estoy pensando en español y de repente digo la grosería en árabe porque eso. Y con esto pasamos al idioma número 3, y este idioma en realidad fue en tándem, en conjunto con el árabe, ya que los colegios allá en el Líbano son de ambos idiomas, como les venía explicando. Et maintenant, je veux parler un petit peu en français. Je sais que je veux faire quelques erreurs dans ce langage, parce que le français, c'est un langage que j'ai appris ou apprenu dans l'école quand j'étais petit. Et pendant plusieurs années, quand j'ai fini l'école et j'ai voyagé à Venezuela et maintenant au Chili, je ne pratique pas le français beaucoup, mais l'année passée, l'année avant passée, j'ai allé à la France à visiter à ma petite sœur. J'ai eu l'opportunité de pratiquer le français de nouveau et parler avec les gens dans la France. Et c'est trop intéressant le pouvoir de parler de nouveau le français. Je sais que mon français c'est pas parfait, mais c'est un langage que je dois constamment en pratiquer parce que je ne veux pas le perdre dans le temps. Y por eso es que el tema del francés para mí fue un temazo cuando el año antepasado quise viajar a Francia a visitar a mi hermanita,
porque claro, después de tanto tiempo de no practicarlo y vengo a venir a hablarlo, es como que, Dios mío, ya va. Y ahí lo que hice fue empezar a ver videos en YouTube, empezar a cambiar los idiomas de los videojuegos que yo jugaba al francés para volver a reinsertarme al idioma. Y otra cosa súper interesante sobre el tema del francés, que quand j'étais dans l'école au Liban, les matières, les assignatures dans l'école, c'était majoritairement en français. C'est pourquoi que les sciences, la chimie, la physique, la biologie, la mathématique et d'autres assignatures dans l'école, c'était totalement en français. C'est pourquoi maintenant, quand je pense dans des numéros, des multiplications, l'addition, je pense en français, je compte en français 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et c'est trop intéressant parce que, comme je te viens de dire, que quand je suis en train de vivre ici au Chili, je pense en espagnol. Quand c'est une chose trop viscérale, je pense en arabe. Et quand c'est une chose des numéros, des calculations, je pense en français parce que les mathématiques dans le Liban, je l'ai vu en français. C'est pourquoi que mon cerveau change à français quand je veux pensé donde número. Y así es que se me mezclan las cosas. Y eso nos trae al tercer consejo de este video, que es el tema de la práctica. La práctica lo es todo. O sea, no puedo dar tanta importancia suficiente para lo que significa la práctica en cualquier disciplina en realidad, pero ahorita hablando de los idiomas, porque sin la práctica no eres nada, no somos nada. Hay un dicho que dice, la práctica hace el perfecto. No del todo, porque nunca vamos a llegar a ser perfectos, tengan eso en mente. Lo que sí, la práctica hace algo más constante, la práctica hace algo más disciplinado, a la práctica hace algo más pulido, sí. Y algo importante que tener en mente, que al momento de producir en otro idioma que no es el tuyo, hay que intentar tener una buena mezcla entre la confianza, sin ser tan soberbio, pero al mismo tiempo ser humilde para aceptar feedback, para aceptar correcciones, para decir, ah, ok, está bien, sí, lo dije mal, déjame corregirlo. Que me pasó mucho estando en Francia y ahorita todo lo que hablé en francés, estoy segurísimo que hay varios errores y está bien, lo produje. A la mejor manera que yo pude, lo produje. Fácilmente para los videos de YouTube yo pude haber tenido como un guión aquí, un script en el cual yo puedo leer y así lo leo perfecto, pero no quise hacerlo. ¿Por qué? Porque quiero mostrarles que está bien equivocarse, está bien decir ciertos errores, porque al final no voy a fingir algo que no soy, no voy a fingir tener un francés exactamente perfecto a guión, si es que no lo tengo. Entonces ahí es donde está el tema de ser lo suficientemente confiado, pero al mismo tiempo lo suficientemente humilde para aceptar, ok, este es mi nivel. Y el tema de la práctica viene acompañado de su lado un poquito más oscuro, que es la frustración. Porque claro, con tantas veces que uno está intentando, muchas veces uno se va a equivocar y por ende es muy fácil caer en la frustración. Todos hemos caído ahí y todos seguiremos cayendo ahí, pero la idea es que aún estando frustrado, le das de nuevo, le das de nuevo, le das de nuevo, una y otra vez. Y por eso es que mi consejo a todos ustedes que me están siguiendo en mi canal, que mayormente están aprendiendo inglés, hablen inglés, equivóquense, pronúncienlo mal, no se preocupen. Practiquen, practiquen, practiquen y tengan la suficiente confianza y la suficiente humildad para decir, sí, yo puedo hablar inglés, ah, me equivoqué. Mezclen esas dos cosas y perfecto, van a seguir adelante. Ya hemos cubrido 3 idiomas, nos faltan 2, pero vamos a hacer un pequeño break en el cual voy a responder algunas preguntas de los cuales mis suscriptores y seguidores me han hecho en las redes sociales. Y si estás viendo esto en YouTube, significa que lo más probable es que ya estás suscrito a mi canal, y si no, te doy 2 segundos para que le dejas suscribirse a mi canal y darle un like al video, así de esa manera le dices a los dioses del algoritmo de YouTube que recomienda este video a más personas. Pero también los invito a seguirme en Instagram, les dejo el usuario aquí abajo, ya que en Instagram monto historias a veces de cuando estoy produciendo los videos, hago preguntas de cuáles canciones cubrir en mis próximas clases de inglés. Entonces, tanto en YouTube como en Instagram hice una pregunta de que, ¿qué opinan sobre el tema de aprender idiomas, ya sea el inglés u otros más? Y qué preguntas me tienen a mí sobre esos procesos, y voy a ir pregunta por pregunta. La primera pregunta de mgaby71 dice, ¿harás videos de canciones en otros idiomas para aprender inglés? Una pregunta súper interesante. Quizás quieres decir como que hacer una canción en árabe y con esa canción en árabe explicarla en inglés. Eso quisiste decir, porque si es así, he tenido ideas de hacer formatos similares, ya que mayormente en mi canal hago canciones en inglés, traducirlas al español, pero enseñando el inglés como tal. Lo que he pensado hacer eventualmente, para niveles quizás un poco más elevados, es agarrar una canción en español, no sé, La gata bajo la lluvia, y explicarla en inglés. De esa manera, la gente de habla inglesa aprende español y la gente que está aprendiendo inglés como ustedes van aprendiendo el inglés de esa manera porque escuchan la explicación en inglés. Ahí podría empezar a jugar con esos formatos. Cuéntame en los comentarios si te interesaría ver ese tipo de contenido en mi canal. Vamos con la segunda pregunta de Gabriel Gabs,
Y dice, ¿cuánto tiempo te llevó cada idioma y qué métodos utilizaste? Muy buena pregunta, Gabriel. Cada idioma, como les he venido explicando con los primeros 3 y ya veremos con los otros 2, es muy distinto, ya que porque el español lo adquirí automáticamente, el francés y el árabe los aprendí en tándem y esos 2 idiomas me tomaron 4 o 5 meses, pero intensivo, fuerte, era onda 8 o 9 horas cada día por 5 o 6 días a la semana durante 4 meses. Eso fue muy intensivo y yo era un chamito, un niñito de 8 o 9 años. Pero por ejemplo el inglés me tomó 2 o 3 años para empezar a aprenderlo y luego me tomó 5 años más para perfeccionarlo, entonces va variando. Vamos con la tercera pregunta y Osu_12 dice, ¿por qué escogiste específicamente esos idiomas? ¿Cuánto tiempo te llevó a dominar esos idiomas y cómo hiciste para lograrlo? Y por último, ¿qué desafíos o bajones enfrentaste? Lo del por qué los elegí, el español me vino automático, no elegí nacer, salí en un país habla hispana, así que ese está así. Y el árabe y el francés prácticamente tampoco los encogí, Equivocación. Tampoco los escogí porque ya por familia nos tuvimos que mudar al Líbano, por ende me tocó aprenderlos porque sí. El inglés sí fue algo totalmente opcional y ya vamos a entrar en detalle en eso, así que no spoilers. El tema de los desafíos es súper heavy porque cuando empiezo a decir cosas en un idioma con la conjugación gramática de otro idioma y termino diciendo cosas totalmente erróneas, entonces ahí como que se me mezclan las cosas. Y en cuanto a los bajones como tal, sí, definitivamente he tenido bajones en los cuales como que no estoy entendiendo cómo se dice eso, pero ¿por qué esto se dice así? Tuve momentos donde, uy, creo que no voy a querer hablar. Luego, Ivette Zamora 7966 tiene varias preguntas. Vamos a ir respondiendo parte por parte. Retener vocabulario y que no se me olvide, eso se te va a olvidar. En su gran mayoría el vocabulario se va a olvidar en partes, pero lo puedes ir reteniendo es repitiendo con la práctica, ya lo que dijimos uno de los consejos, y es consumiendo más y más de ese idioma. Mientras más consumes películas, series o redes sociales en el inglés, vas reteniendo más vocabulario. De las 10 palabras nuevas que aprendes, se te van a olvidar 8. De esas 2 que sí aprendiste, la próxima vez ya las tienes. Luego aprendes 15 más, de las cuales te olvidas 13, pero aprendiste 2 más, ya tienes 4. Y así sucesivamente, poco a poco vas construyendo ese vocabulario. ¿Cómo haces para saber qué sonidos utilizar en cada enunciado? También, cuestión de práctica. A mí lo que me ayudó con el tema de los sonidos y la pronunciación es repetir, doblar o tratar de fonetizar las canciones que estoy practicando o las canciones que estoy aprendiendo. Lo que hago a veces es, por ejemplo, en YouTube, si estoy escuchando una canción, la pongo a mitad de velocidad, como en 0,5 y es lento y empiezo a pronunciarla muy exageradamente, obviamente, súper exagerado, pero luego lo voy acelerando y lo voy pronunciando de nuevo y a veces me desafío a mí mismo y lo pongo en 1,5 y ahí sí, de esa manera lo estoy haciendo rapidito para soltar esa lengua y acostumbrarme más. ¿Cómo haces para motivarte y no pensar en todo lo que tienes que aprender y frustrarte por ello? La frustración va a estar. Acepta eso, la frustración va a estar, uno se va a equivocar constantemente. Mira las veces que ya me he equivocado en este video y créeme que no has visto todo lo que he editado de las equivocaciones que ya he hecho. Pero está bien, está bien. No eres alguien nativo, está bien. No eres alguien perfecto, está bien. Estás aprendiendo, está bien. Trata de ver el avance que has logrado, tan chiquito que sea o tan grande que sea, y compara cómo podría llegar a ser para futuro. Date chance y sé permisiva contigo misma. Próxima pregunta, tenemos Lourdes R8086 y pregunta, ¿cuánto tiempo crees que se debe dedicar diariamente al estudio de un idioma para avanzar rápido? Aquí la respuesta se la voy a dejar a nuestra querida Lindsay Lohan en Mean Girls y dice, el límite no existe. Cada persona es muy distinta. He tenido alumnos de todas las edades, de todos los niveles. He tenido alumnos que practican una vez a la semana y avanzan más o menos. He tenido alumnos que están todos los días y avanzan mucho. Ya depende de qué tanto activamente están estudiando o le están dedicando al estudio. Cuánto estás consumiendo de inglés fuera de estudiar como tal. Porque claro, uno se sienta a estudiar, ya está, estoy estudiando. Ya la mente está en modo, ay, estoy estudiando y a veces se siente un poco pesado. Mi consejo para eso es dedicarle cuanto tiempo tú puedas, pero no solamente como estudio como tal. Lo que he mencionado varias veces, trata de rodearte del idioma. De esa manera estás estudiando sin hacer el esfuerzo de realmente estar estudiando. Y la última pregunta viene de Blah Blah Baby, que dice, ¿cómo le hiciste para que no te explotara la cabeza? ¿Cuánto cobras por darme clases? Soy de Ciudad de México. Blah Blah Baby, yo creo que te he visto en varias de las clases online, así que muchas gracias por participar y saludos a México. De que me explote la cabeza, me explota. Como dije hace poquito que a veces se me mezclaban los idiomas, les voy a dar una pequeña anécdota, un pequeño momento que me pasó súper cómico, incómodo en ese entonces. Cuando yo ya volví a Venezuela ya de adulto, después de tantos años en el Líbano, Arabia Saudita y Estados Unidos, y volví a Venezuela,
tenía el español todavía quebrado, todavía no tan bueno porque venía de haberlo mezclado con el árabe. Y yo estaba con mis amigos, yo estaba manejando y éramos varios amigos en el carro. Y en ese entonces yo quería decir que voy a virar, voy a como que girar el auto e ir por una calle. En el árabe, la palabra curva, ¿ok? También se puede usar como verbo, curviar. ¿Okay? En el árabe me hace sentido que uno curvea a la derecha y uno curvea a la izquierda. En español, obviamente la palabra curviar no existe, pero para mí sí existía porque durante 10-15 años en el Líbano y en Saudita yo siempre decía en árabe curviar y hasta en español entre nosotros decíamos curviar y nadie nos corregía porque para nosotros era correcto. Entonces ya en Venezuela estoy con mis amigos y les digo, hey, vamos a curviar a la derecha y todos y que, Johnny, what the fuck, la gente está muy loca. Entonces claro, ahí me explotó la cabeza porque, ay, pero yo toda mi vida sabía que eso se decía curviar. No, Johnny, se dice virar o girar. Está bien, me equivoqué, la cagué, me enseñaron, acepté y seguí. Pero hasta el día de hoy igual le digo curviar, me vale igual. Luego me preguntas, ¿cuánto cobras por clase? Depende. Depende cada tipo de clase, depende de cuántas clases estás tomando, del formato, si son clases de práctica, si son clases de entrevista, si son clases de TOEFL, de IELTS. Hay millones de tipos de clases. Por eso les recomiendo, síganme en Instagram, ahí me pueden escribir, me pueden cotizar. Y en base a eso les tengo una pequeña noticia que al final de este video les voy a compartir, que seguro varios les va a encantar, así que quédense hasta el final del video que se vienen cositas. Hemos llegado a la carne de esta clase, que es cómo llegué a aprender el inglés. Ya vamos por el idioma número 4, number 4, and from this moment forward I'm going to explain it in English. As I mentioned, my first language was Spanish, then I learned Arabic and French because of school and life in Lebanon. So at that time, at 11, 12, 13 years old, I knew how to speak already 3 languages. And then in a very special December 2001, a very special movie came out called Harry Potter and the Philosopher's Stone, and that movie and that world completely changed my life. I loved that movie so much that at that moment my aunt gifted me the first 4 books in Spanish of Harry Potter up until Goblet of Fire, because number 5 wasn't even out yet. So I started reading the books in Spanish and I was like very hooked with the books as well. I was reading like a book, then waiting for the movie, then the book, then the movie, and so forth. And then the moment came for the 5th book to come out, and before the book was even translated to Spanish, it first came out in English, and I was like, I need to read the book. I need to know what happened. So my first book ever to read in English was Harry Potter and the Order of the Phoenix. So it's like the book. I didn't understand 90% of the book. I didn't understand almost anything. So what I did is every single book in Harry Potter, I started reading it again. In Spanish one time, number 1, and then in English. Then Chamber of Secrets in Spanish, then in English. Then Prisoner of Azkaban in Spanish, then in English. Then Goblet of Fire in Spanish, then in English, and then Order of the Phoenix in Spanish, and then in English. By that time, I had already read both books in Spanish and in English more than one time, and I was comparing the Spanish story with the English story, and oh right, so this word means this word, and I was comparing it one with the other and so forth. And at that moment also I used to rent DVDs and VHS to watch movies at home, but specifically the DVD of Harry Potter and the Prisoner of Azkaban was officially the first DVD I ever pirated. I copied it into my personal computer and then I downloaded it, and without subtitles or anything, I watched that movie over and over again until I started to try to mimic the accent. So that way, while reading the books in tandem, both English and Spanish, and also trying to imitate the accent in the movies, that's how I started learning English completely by myself, and that's how I started to perfect my English. I had a lot of mistakes. My pronunciation wasn't as good as it is now, but that's the way I started learning English. And with that, I started loving English even more, up until a point where my English teacher at that moment, which I owe her my life, she advised me to apply for a scholarship to go to study to the United States. And from 700 students that applied, there was budget only for 13 scholarships, and I was in the top 7, so I was able to get into that scholarship and go study in the United States, specifically in South Portland, Maine. I love Maine. At that moment, I started studying biotechnology. Don't ask me why. But after that scholarship ended, I went back to Lebanon and I started studying really English literature, and that's how slowly English became my profession, because at that moment I got my first job as an English teacher in Saudi Arabia. So I traveled from Lebanon to Saudi Arabia to work as an English teacher, and that's where I started to formally become an English teacher. I worked in Saudi for about 3 years, and then I went back to Venezuela, as I mentioned earlier, to do theater. While in Venezuela and doing theater, I was giving English
English classes in companies, to students, to adults, to children, and that's how I started to increase my experience in English. And then eventually I came to Chile in the year 2017, in January 2017, so about 8 years ago. And here in Chile, I also worked as an English teacher, as an English content developer, and other jobs related to English language as well. Ok, con esa enorme explicación, ya que es el idioma principal al cual varios de ustedes están interesados, por eso les dediqué un poquito más de tiempo. Como ven, esa pequeña trayectoria que hice como alguien autodidacta con el tema del inglés, empezando con los libros, las películas, etc. El cuarto consejo de este video, con el cual incluyo con este idioma, es multimedia. A lo que voy. Libros, películas, canciones, videojuegos, noticias, redes sociales, programas de radio, documentales, YouTube, podcast, stand-up comedy, teatro, poesía. Hay tantas cosas que uno puede adquirir el idioma de distintos formatos, distintos métodos de multimedia, que no es solamente, ver Friends en inglés. Obviamente ver Friends en inglés es religión, hay que hacerlo, pero hay tantas otras maneras de aprender el inglés, de distintos puntos de multimedia, que depende de lo que a ti te guste. Y ahí de esa manera estás aprendiendo inglés mientras estás jugando. No es necesario que estás estudiando. Por eso digo que mientras más te rodeas del idioma, mejor lo vas a aprender, y lo estás empezando a vincular emocionalmente a no solo ambiente clase, sino que ambiente videojuegos, ambiente películas, ambiente canciones, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿por qué mi conexión tan especial con el inglés? Porque el inglés siento que es uno de estos idiomas que para mí me ayuda tanto a expresarme. ¿Por qué? Porque he leído tantos libros en inglés y poesía en inglés que ya tengo suficiente vocabulario que cuando yo escribo poesía, me gusta escribir unos que otros poemas, tanto en inglés como en español, pero en inglés siento que me comunico mejor y expreso más las emociones crudas y bien viscerales que tengo dentro usando vocabulario tan elaborado. Por eso es que el último álbum de Taylor Swift, The Torture Poets Department, el departamento de los poetas torturados, me sentí tan identificado, me sentí tan conectado, porque es el tema de la poesía, es el tema de la literatura, es el tema de ese lenguaje elaborado. Bueno, ya han visto algunos de mis videos y ya han visto cómo me conecto con esas letras y con esas palabras y con esas metáforas y todo eso. Por eso es que le tengo tanto cariño al idioma inglés. Y obviamente el inglés en estos últimos 10-15 años ha tomado esa posición mundial, global del idioma internacional, que ha hecho que para trabajo necesitas inglés, para viajar necesitas inglés, para consumir entretenimiento, películas, series, libros, necesitas inglés, para la universidad necesitas inglés. Entonces como que ha tomado esa posición tan importante en el mundo que es difícil ignorar. Te abre muchísimas puertas. Quizás llega el momento donde, no sé, el mandarín o el cantonés llega a ser el idioma principal en el mundo y de ahí nos tocará aprender mandarín. Y venimos al idioma número 5, el idioma más reciente que he venido aprendiendo, y este en términos de niveles el idioma en el cual yo lo tengo, pero básico, pero me siento lo suficientemente cómodo para entablar una breve conversación, entender una que otra cosa, y este idioma obviamente del que estoy hablando es el portugués. Interesantemente, antes de empezar a aprender el portugués, yo le di un tiempito con Duolingo a aprender el alemán, pero después de varios meses me di cuenta que el alemán, si bien es un idioma, suena súper hermoso y todo, pero se me estaba haciendo muy complejo, me encontré con muchos obstáculos para aprenderlo, pero como no lo necesitaba para trabajo, no lo necesitaba para viaje y físicamente estoy lejos de Alemania, empecé a ver que no es del todo factible meterle tanto empeño en idioma para mí, para este entonces, que al final no lo voy a estar usando realmente. Ya estando en Chile, empecé a ver que aquí hay mucho brasilero, tenemos a Brasil al lado, que es una presencia enorme en Latinoamérica, y encima empecé a escuchar música en portugués, Pablo Vittar. En eso como que empecé a agarrarle gusto y es como que, ay mierda, como que me gusta el portugués. Entonces ahí le puse pausa al alemán y empecé a aprender portugués. Mas eu posso falar pouco de português, mas eu preciso de praticar pouco mais. Até 2 anos eu faz viagem no Rio de Janeiro para que eu pude praticar pouco meu português, mas meu português não é muito perfeito, mas eu estou tentando aprender. Eso. Tengo que irlo practicando, pero ahí voy. Pero, por ejemplo, mi nivel de portugués es que si leo portugués, lo entiendo prácticamente todo. Si escucho portugués, lo entiendo prácticamente al 60-70%. Al producirlo, ya vieron lo que produje. Para los que entienden portugués, ya saben que lo que produje está mayormente equivocado, pero lo intenté. Entonces, muchos de ustedes con el inglés quizás están en este punto donde que, profe, es que escucho el inglés, lo entiendo, lo leo, lo entiendo, pero cuando lo produzco me complico y no me sale. Está bien.
Me compliqué e intenté que me salga, aunque sea equivocado, intenté que me salga. Cuando fui a Brasil hace un par de años, que fui una semana yo solito, viajé a Río de Janeiro, fui más que nada por turismo, para ir a la playa y eso, pero también fui como para practicar el portugués. Recuerdo específicamente el momento de mi llegada al aeropuerto y que me agarró un taxi para que me lleve al hotel. En el taxi, el taxista fue súper amable, muy buena onda y me preguntó, en portugués obvio, como que me preguntó, ¿primera vez en Río de Janeiro? Yo le dije, sí. Y quedé mudo. Me sacó conversación y yo... Y ahí como que me compliqué tanto y dije, mierda, se me olvidó todo lo de Duolingo. Ay, si me equivoco, y si parezco ridículo, y si lo pronuncio mal, y si le digo otra cosa que no es. Todo lo que yo venía por años recomendando a mis alumnos, la cagué. Me puse tieso, no pude hablar y me bloqueé por completo y llegué al hotel y me puse a pensar, ya va. Vas a venir una semana y tanto que le dices a tus propios alumnos que suéltate, equivócate, está bien sonar ridículo y vienes tú y te quedas quieto. Hipócrita. Ese fue un momento para mí que me abrió los ojos de que, uy, ok, ya lo veo. Y ahí dije, no, ¿sabes qué? De ahora en adelante me voy a equivocar y lo voy a decir aunque sea en portugués. Malo, pero lo voy a decir. Y de esa manera, llegando al hotel, en los hoteles generalmente los recepcionistas hablan distintos idiomas y me dicen, español, inglés, no, portugués. Y como les pido que me hablen en portugués, como que me puse en los zapatos de mis propios alumnos estando en ese taxi de que ya entiendo realmente cómo se podría llegar a sentir eso. Por eso es que me permití a mí mismo empezar a producirlo más, aunque sea mal, pero producirlo más. Y ese viaje interesantemente lo hice totalmente desconectado, que yo a propósito todos los días dejaba mi celular en el locker en el hotel y hice mis tours, fui al Cristo Redentor, al Pan de Azúcar, a Copacabana, Ipanema, todo sin celular, sin nada de celular, entonces no tenía ni traductor, ni Google Maps, ni nada, esforzándome, el tema de la inmersión, esforzándome totalmente en meterme en el contexto y tener que hablar en portugués. Usé el metro, fui a restaurantes, me perdí en una zona de Brasil y logré salir, casi llegó a una favela. Pero al no tener el celular, sin tener traductor ni nada, y estaba viajando solo, sí o sí tenía que hablar en portugués. Entonces eso hizo como que se me desbloqueó ese miedo de que tienes que resolver, empieza a hablar. Entonces ahí eso fue súper bacán y de hecho tengo un video en mi canal que no es de clases de inglés, pero es uno de mis primeros videos en el canal hablando de cómo fue la experiencia. Se los voy a dejar aquí y linkeado aquí abajo para que le echen un vistazo de cómo fue ese viaje. Lo cual me trae a este último consejo y quinto consejo de este video, que es el tema de la tecnología. Si bien para ese viaje el consejo que apliqué para ese viaje fue el consejo de la inmersión y la soltura, pero en general quiero mencionar el tema de la tecnología porque lo que me ha enseñado más en portugués a mí antes de ese viaje es el tema de la tecnología, como con aplicaciones, páginas. Aparte de Duolingo, hay un par de aplicaciones que les recomiendo aquí en pantalla. Específicamente hay una que se llama Lyrics Training. Esta aplicación es demasiado divertida y también tienen en modo página web, en la cual con las canciones en YouTube te ponen la letra abajo, pero te saltan algunas palabras que tú vas a ir eligiendo para llenar esos vacíos mientras corre la canción. Es una aplicación súper divertida, echen un vistazo cuando puedan. Por otro lado, también podrían utilizar páginas de noticias para leer noticias en ese idioma. En este caso, digamos, si están aprendiendo el inglés, tengo esta página que se llama News in English, linkeada abajo también, en la cual pueden ver artículos de noticias de 2-3 parrafitos en distintos niveles y cada uno con vocabulario distinto que pueden ir aprendiendo. Y encima, en la página de nivel 3 de cada una de esas noticias, tienen un corto video de YouTube de 1, 2 o 3 minutos del reporte de noticias que acaban de leer. Esto lo uso mucho en mis clases particulares y les recomiendo enormemente. Y por último, en el tema de la tecnología, algo súper importante, y podría llegar a ser un video aparte si quieren, sobre esto, que es cómo integrar ChatGPT en su aprendizaje del idioma. En la descripción también les voy a dejar algunos prompts o pedidos que le pueden insertar a ChatGPT para practicar, tanto sea por chat o por voz, ya que en la aplicación de iPhone o Android el ChatGPT tiene la opción de tener conversación en vivo con el mismo chat y lo puede hacer en español, en inglés o hasta bilingüe. Entonces ustedes le pueden decir al ChatGPT, oye, quiero que actúes como si fueses mi profe de inglés, quiero que juguemos un juego de roles de que estamos en un restaurante, yo soy el cliente, tú eres el garzón o el mesonero, quiero que me hagas las preguntas, dame tiempo para producir y corrígeme mi gramática si es que me equivoco. Le dicen todo ese prompt o todo ese pedido a ChatGPT y el ChatGPT actúa como si fuese tu profe, como tu contraparte en la conversación, y estás practicando y hasta te corrige. Es que la tecnología es tan interesante últimamente. Muchos profes de inglés y en muchas áreas, mucha gente le tiene miedo a la inteligencia artificial, a ChatGPT y todo. Yo digo, ¿por qué tenerle miedo si eso se viene para quedarse?
o intégrala o quedarás obsoleto. Mi recomendación, usen ChatGPT a su favor y coméntenme si es que les interesa ver algún video sobre cómo integrar ChatGPT para aprender el idioma más en detalle. Y hemos llegado a la última parte del video y con esto les tengo un anuncio súper interesante que se vienen cositas. Pues como ya saben, yo ya de por sí ofrezco clases particulares de inglés. Como les mencioné, en Instagram me pueden contactar, pueden cotizar sus clases de un one-on-one. Pero a partir de enero del 2025, que ya es en un tiempito más, voy a empezar a ofrecer clases grupales más interactivas, más colectivas. Una primera instancia les voy a ofrecer la oportunidad a algunas personas selectas. Por ende, abajo en la descripción de este video les voy a dejar un formulario en el cual si les interesaría participar en estas primeras instancias gratuitas que van a pasar en noviembre, a final de noviembre, que tengo las dos fechas aquí, el miércoles 27 de noviembre y el sábado 30 de noviembre, son solamente estas dos instancias gratuitas que voy a ofrecer, que cada una de estas instancias tiene un límite de cupos de 8 personas, por ende 16 personas en total van a participar en estas clases que van a ser clases de inglés, vamos a cubrir una canción, vamos a leerla, traducirla, interpretarla, ustedes van a hablar más que yo, van a participar entre ustedes, yo voy a corregirles la pronunciación, vamos a hacer actividades one-on-one dentro de esa clase grupal y todo, así que si te interesa, anótate en el formulario de abajo. Así que eso, estoy súper emocionado por empezar este nuevo proyecto y sería bacán verlos cara a cara en esa llamada grupal, una clase como tal ya más formal, para que eventualmente en enero ya lance el producto como tal de ofrecer clases grupales, que generalmente por persona tendría un costo más reducido ya que es grupal. Si están interesados, igual por Instagram me pueden preguntar. No te pierdas tu puesto, les dejo el formulario aquí abajo y si llegamos a llenar todos los cupos de estas 16 personas, pues el resto va a quedar en lista de espera para la próxima instancia, que ya sea cuando sea el lanzamiento de las clases grupales en enero. Y si llegaste hasta aquí, muchas gracias por ver este video. Cuéntame en los comentarios cuál de los 5 idiomas te pareció más interesante el proceso de aprendizaje que tuve. En tu caso, ¿cuál ha sido tu proceso de aprendizaje? ¿Qué has tenido dificultades en aprender el inglés o cualquier otro idioma que has aprendido? ¿Qué otras preguntas o dudas tienes en cuanto a los aprendizajes de los idiomas? Les estaré respondiendo en los comentarios. Muchas gracias, no te olvides de suscribirte, regálame un like y nos vemos en la próxima. Chao, chao.